Bueno, hola de nuevo. Este es la segunda parte del video que le antecede. Por si de pronto llegaron a este primero, es muy importante que quizá vean el anterior primero. Bueno, sigamos como con el orden de ideas. Habíamos dicho que vamos a mencionar 5 elementos importantes para entender el decreto 579 del 2020. Ya mencionamos 2, ahora seguimos con los 3 siguientes. Bueno, el tercer elemento, o el tercer punto es que entiendan la estructura del decreto. El decreto tiene 2 títulos, es decir, que tiene como 2 capítulos. Entonces, en el primer título menciona específicamente los contratos de arrendamiento de vivienda urbana y de locales comerciales, y en el segundo habla exclusivamente de la propiedad horizontal. Lo que nosotros en este momento, digamos, nos interesa es el primer título. Ese título tiene 6 artículos. El primer artículo es el que habló del desalojo, donde se prohibía el desalojo hasta el 30 de junio. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el 1 de julio se podrá iniciar por vía administrativa o vía judicial, digamos que el procedimiento, los procesos que conlleva los desalojos. Es importante que ustedes entiendan las fechas, ¿cierto? Bueno, también es importante decirles que cuando muchas personas piensan que el decreto habla que no se debe pagar los cánones de arrendamiento, nunca menciona eso el decreto. Lo que el decreto dice es que no se podrán desalojar, y claro, es la consecuencia natural cuando no se encuentra un pago del canon. Simplemente es que le quitó la herramienta, la coercibilidad, pues digamos el poder que se tenía para poder solicitar ese pago. Pero los desalojos, según el decreto, si no se prorroga, a partir del 1 de julio se podrá iniciar el procedimiento o el proceso. Bueno, el segundo artículo es el que habla de un aplazamiento de los aumentos de los cánones de arrendamiento. ¿Por qué menciona esto? Porque, como muchos sabrán, cada año, cuando uno hace un contrato de arrendamiento, cada año usted tiene una inflación. Entonces, ese aumento, esa inflación que se da anual, pudo haber sido que se presentaran en la situación de emergencia. Entonces, lo que hizo el gobierno es decirle que se va a aplazar ese aumento, pero es importante que ustedes entiendan que dijo aplazar, no condonar. Entonces, ese canon ese aumento del canon no se condona, sino que sí aplaza el pago y se deberá pagar después. También lo que es natural interpretar es que no necesariamente tiene que haber un aumento, no necesariamente fue en su situación, porque de pronto a usted le tocaba meses más adelante. O también puede pactarse entre las partes que no haya ese año un aumento, que es totalmente factible, porque las partes son los dueños del contrato. Y el contrato es ley para las partes. Entonces, pueden pactar este tipo de cosas. El tercer artículo es el que hablaba, que es una de las herramientas más importantes, que lo mencionamos en el video anterior, que mencionaba que las partes deberán acordar. Ese deberán suena como si fuese imperativo, pero la norma no generó ninguna consecuencia si no se pactara algo. Por supuesto, y es importante decirlo, que la ley prevé que aquella persona que pudiendo pactar no pacta, esto le podrá generar obligaciones. Esto es un podrá, esto es una situación en la que habrá que interpretarse, será solamente por vía judicial, pero es algo que es bueno que ustedes comprendan, de que la norma es muy inteligente. Pues no la norma, cuando digo la norma, digo del sistema judicial. El sistema judicial es muy inteligente, y si uno llega o va con argumentos ante un juez, y una persona que de pronto por negligencia no quiso pactar pudiendo hacerlo, pues le podrá acarrear algunas otras obligaciones. Entonces, ese punto. Lo otro es que dicen que si no se llegara a un acuerdo, entonces el arrendador deberá pagar los cánones de arrendamiento, pero no se le podrá pactar de ninguna forma el interés moratorio o la mora, ¿cierto? Como dijimos en el anterior video, lo que quiere hacer esto es que no habilite cláusulas sancionatorias, cláusulas penales para facilidad del arrendador. Pero se dice que se puede cobrar el interés corriente bancario, el 50% del interés corriente bancario. ¿Qué significa esto? Que el interés en este momento corriente bancario es más o menos el 18-19% anual. Es decir, que podrá cobrarse un 9.5% anual de los intereses. Ese es el interés que ha permitido el gobierno con este decreto. El cuarto punto habla sobre si se tenía que terminar el contrato en este término de la emergencia social. Entonces,
el contrato se suspende esa terminación hasta el 30 de junio. Y el quinto habla de que si ha de iniciarse un contrato, o sea, la entrega del bien inmueble, entre el término de la emergencia social, entonces que eso se aplazaría hasta el 30 de junio. Y el sexto artículo habla simplemente de las personas que le acogen este tipo de contratos. Bueno, ese artículo es más importante, sobre todo para las, digamos, personas jurídicas que tienen que ver sus montos para saber si está en pequeña, mediana, microempresa. Bueno, es un elemento que, como lo dije, lo más importante es para las personas que no pueden acceder a una asesoría jurídica, y nosotros presumimos que una persona jurídica deberá tener un contacto legal constantemente. Bueno, ese es el el tercer punto importante para comprender. El cuarto punto es sobre los artículos 4 y 5. Los artículos 4 y 5 dicen que en el momento en que se deberá, digamos, prorrogar el contrato por la terminación, dice que será en el marco de la emergencia social. La emergencia social, como les mencioné en el primer video, se decretó el 17 de marzo y dura 30 días, va hasta el 16 de abril. Entonces, se podría interpretar que los contratos de después del 16 de abril no les cobija, digamos, que este artículo. Pero nosotros consideramos, cuando digo nosotros me refiero a la firma de abogados, consideramos que habrá que hacerle una interpretación extensiva, al igual que el artículo 5. Porque, como mencionamos, lo más importante, el móvil determinante por el cual surge este decreto es sobre todo para apoyarnos frente a la situación de emergencia. Y la situación de emergencia, si bien ya cesó en el decreto, continuamos frente a una situación atípica de contingencia y continuamos frente a una situación atípica de permanecer en nuestras casas por mandato legal. Entonces, consideramos que haciendo una interpretación extensiva hasta que no cese la conservación en casa, o sea, que nos obliguemos a estar en casa, digamos, consideramos que estos artículos deberán extenderse a estos términos. Bueno, y el último punto, y es un punto que de verdad llegaron muchísimos mensajes con esta pregunta, es sobre si la terminación del contrato se podía hacer de manera unilateral sin, digamos, asumir la cláusula penal que acarrearía esto. Entonces es importante que entiendan algo. El decreto 579 del 2020 no reguló la terminación unilateral de los contratos. Este tema no se reguló, así que se deberá seguir acogiendo a lo que venían pactando. Lo que quiere decir que si hay una cláusula penal por la cual la persona que dé terminación unilateral deberá ser sancionado, esta cláusula no hace parte de este decreto. Por supuesto que se podrá pactar, o sea, las partes pueden pactar y pueden hacerlo todo posiblemente legal con su contrato. Pero el decreto no previno esta situación, precisamente porque lo que está llamando no es a la terminación de los contratos, lo que está llamando es a que las partes se sienten a acordar. Bueno, espero que quede claro los 5 puntos. Con eso terminamos por completo el tema del decreto 579 del 2020. Por supuesto, están invitados a que nos escriban, nos dejen sus inquietudes. Nosotros vamos a tratar en la mayor de la posible contestar. A veces se nos hace muy difícil, pero bueno, queremos aportar lo máximo que sea posible. Entonces, bienvenidos. Ya recuerden, mi correo personal es paulacaro.j@gmail.com. Espero que les ayude esta información y que tengan una feliz tarde.